Hablamos de actualidad y política esta mañana acá en Mesa Central. Señoras y señores, este segmento es una presentación de Global Partners, líder en prevención y control de alcohol y drogas en ambientes laborales y la industria de agua potable y saneamiento de Chile. Cristian Valenzuela, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Mi nombre artístico, yo sé que esta es parte de la sección Esto es parte de Página 13, pero sí. la vamos a introducir acá. No. Pero Es- si quieres, solo en tu caso, ya que te Ras- veo tan interesado. Rasputin, ¿En serio? que es el nombre que me puso la querida diputada Gloria Villán. Un Mira, amigo cuando me le dijo, echaron- vaya a estar con Rasputín mañana. Cuando le echaron del Partido Se Republicano. popularizó. No, ella se fue. Pero claro, era algo de eso, mira, el tema de la influencia y echaron? todo con los SAR y todo eso, pero no estoy de acuerdo. Porque ¿No? fue asesinado, lo tiraron al río, lo trataron de envenenar Claro, no tiene buen final. y tenía una vida licenciosa, la cual yo no estoy de acuerdo. O no es mi caso. La cual tú no digamos. practicas. Exactamente. Así Bueno, que- entonces no es tu nombre artístico. Este es un not nombre artístico. Exactamente. Está Alan Álvarez, por si no lo oyeron, porque no vino hoy día la Constanza Choque. Gracias, Alan, por venir con nosotros. Oye, mira. Excelente. Vaya día va a caerle acá. El hombre del momento. Bueno, vamos, es una entrevista a la Vamos a entrevistar a Alan Álvarez, que es militante del Partido Socialista, por todo lo que pasó. Y aparte tú con las joyitas, así podías hablar de otra cosa. No, pero quiero hablar de otra cosa. Ya, pero ustedes me darían una licencia 30 segundos. Ya ves. Con de permiso. ¿Me da Ok, ya, permiso? 30 segundos, ya. Ya. Em, ¿Tu que- nombre ah, artístico es? no, Ya, no. Hoy día me autopercibo como Alan. No, la semana pasada leí una columna en el Mercurio que me indignó bastante. De hecho, mandé una carta al director para responderla. ¿Te la publicaron? No me la publicaron. Es que parece que el columnista es muy reputado allá. Pero te han publicado otros. Sí, me han publicado otra. Y la verdad es que yo pensaba hacer una representación de ese famoso video de Felipe Abello cuando habla de Matías del Río, pero dije, no, Tele 13 Radio tiene 10 años, no puedo hacer esa cosa. Eso no estaría bien. No estaría bien. Pero Pese a ya que la no- gente está buscando en Sí, Google. así Pese a que... que nos gusta Felipe Abello. Ahora está evangélico. Experiencia precaria. Se cambió de giro. Bueno, yo solo decir que en verdad como no voy a hacer eso, voy a hacer mi propia versión y lo que voy a decir, y por eso pedí permiso, es como, ¿qué te creí, Eugenio Tironi? Viejo feo. Gracias. Es que se pasó. Está bien enojado por esa columna. No, es que se pasó. Es una columna de Tironi básicamente contra el Partido O Socialista. sea, pero 10 pueblos. Como uno está bien que uno tenga una molestia. La de Matamala me parece que es justa. Es la crítica Que que también hace. habló del Partido Socialista Sí, el domingo en la tercera. Pero lo que hizo Tironi me pareció como... se pasó mucho. Tenemos a Tironi en el teléfono. ¿Qué entre Eugenio Tironi? Ya. Ya, joyita. Había Fue pensado... columnista nuestro, Eugenio. ¿Sí? Sí, un harto tiempo. Mira. Sí, después se fue a hacer clases. Sí. Metió una chía y se fue. Como siempre. Qué bueno que Alan no ha leído. como siempre. Saludos a Eugenio. Qué bueno que Alan no ha leído mis últimas columnas sobre el Partido Socialista. Nah, ha pero pasado, ya, o sea, ya es que- pasó. No, me Demos parece, vuelta a la página. me parece indignante que no te mencione entre sus enemigos. No. No, pues somos amigos. Pero es que aquí hay un ambiente familiar en Tele 13 Exacto, Radio. exacto. Uy, y yo pensaba hablar del 1 de mayo, pero después la verdad es que un amigo ayer me hizo ver que en verdad había un video que se me había pasado por alto y es la situación de Crespo, Claudio Crespo. CIPER publicó... Del comandante carabinero. Sí, CIPER publicó un video que son registros de la cámara personal en contexto del estallido social. ¿Ya? Y esto es a propósito de la investigación del caso de Gustavo Gatica. Y ahora Ya. se ha hecho pública parte de la evidencia, en este caso los videos de la cámara personal. Y yo creo que ayer lo vi y me espantó el tono con el que se hablaba en esos videos. Yo puedo entender que hay un momento, un estado en que había una situación de confrontación muy fuerte en las calles. O sea, Los videos son de momentos de control de orden sí, público. de ¿no? orden Sí, público. Yo puedo entender que había también momentos muy difíciles para Carabineros. Pero vaya que es cabroso escuchar que el mismo carabinero que está siendo investigado y acusado por cegar a Gustavo Gatica tenga un registro diciendo te voy a sacar los ojos. Y vaya que es complejo ver que este mismo carabinero reprende a otro por decir ¿por qué comunicaste que ese pelotudo se estaba quemando? Yo creo que aquí cuando todas las personas, izquierdas, derechas, quien sea, quien habita esta patria, decide entregar el monopolio, coincide y consciente que el monopolio de la fuerza lo ejerce Carabineros y está bajo el Estado, el control del Estado, creo que uno lo hace asumiendo que son personas profesionales que están dedicadas y formadas para esto y por lo tanto tenemos la seguridad que no solo se va a resguardar nuestro derecho humano a la seguridad física, sino que también esto se va a hacer con respeto y con resguardo de los derechos humanos. Entonces ayer,
cuando escuchaba las declaraciones del vocero de Billy Matei, diputado Undurraga, que decía todo tiene su contexto. Francisco Undurraga. Francisco Undurraga. Todo tiene su contexto, todo tiene que estar situado en lo que estaba pasando. O sea, me suena de cajón a Evelyn Matei diciendo que eran inevitables las violaciones de los derechos humanos en el 63 y 74. Entonces, Las muertes. sí, las muertes en verdad. Entonces, creo que aquí hay un tema en que podemos decir y reconocer que hubo actos de descontrol y de violencia y que hubo instrumentalización de la violencia como método de acción política durante el estallido, sí. Podemos decir que hubo violaciones a los derechos humanos y que hay procesos judiciales que están abiertos, sí. Podemos decir que también se atentó contra carabineros. Todos vimos ese video en que en Plaza Italia le llegan unas bombas molotov a 2 carabineras que se empiezan a quemar vivas. También lo podemos decir. Lo que no podemos decir es que diálogos de ese tipo o eventualmente justificar esa conducta en el ejercicio de una actividad profesional, como es el resguardo del orden público, tienen un contexto que lo explica. Creo que no corresponde y creo que esto pone en entredicho la aspiración o esta idea de Evelyn Matei y de su comando en aspirar a reconstruir algo así como el piñerismo. Porque yo creo que si algo nos dejó el piñerismo era esta idea que había una posición intransable en materia de derechos humanos. Cristian Valenzuela. Sí, yo creo que la palabra contexto siempre es poco adecuada. Y cuando Alan dice, yo puedo comprender, yo a estas alturas no puedo comprender. Y no puedo comprender porque yo no soy carabinero. No he estado en los zapatos, en las botas de los carabineros. Vi algunos de los videos, no los vi todos. Y era una guerra, literalmente. Entonces, cuando hablamos de que Carabineros tiene el monopolio de la fuerza, durante 4 meses no tuvo el monopolio de la fuerza. El monopolio de la fuerza en Santiago, en muchas capitales regionales, lo tuvieron literalmente vándalos totalmente desadaptados de la sociedad, que no solo tiraban piedras, tiraban molotov, saqueaban, quemaban, incendiaban, e hicieron lo que quisieron en muchos lados. Y en algunos casos se le homenajeó también. En el Congreso, sin ir más lejos. Se hablaba de la primera línea de defensa. ¿De defensa de qué? Porque, insisto, y en esto a veces los juicios absolutistas o generalistas como que pierden el foco de las cosas. Yo personalmente no estoy en contra de las manifestaciones pacíficas. Y fueron multitudinarias, y eso nadie lo puede negar. Pero esta línea de defensa, por así decirlo, y la línea de saqueo, que era antes de la primera línea, que hacía lo que quería y que muchos relativizaron en el Congreso, en la calle, en los discursos y en la retórica, no reemplaza eso. Dicho eso, mi segunda frase casi repetida hasta el cansancio es que yo personalmente, y creo que muchos de mi sector, damos un respaldo total y restricto, absoluto, a la función de Carabineros, con todas las deficiencias que tiene, con toda la falta de formación, porque dice, ¿qué profesional está preparado? Bueno, tienen que estar preparados, y es una deficiencia del país, no es culpa solo del carabinero que recibe esa preparación, pero ¿quién está preparado para 4 meses de esa refriega? Yo creo que muy poco, y el agotamiento, el cansancio, la falta de recursos, aquí la discusión eterna de cuántos carros reparó este gobierno. Bueno, reparó porque los destruyeron durante mucho tiempo, pero ese respaldo irrestricto, a mi juicio, tiene un límite, que es cuando se cometen delitos, crímenes o abusos que tienen esa categoría. Y yo en ese sentido, y nosotros también lo hemos repetido porque a veces como que esa frase se oculta, yo en ese punto no solo abogo porque se investigue, no solo abogo porque se sancione, sino que incluso, personalmente, creo que la sanción debe ser aún mayor, porque los carabineros tienen un rol fundamental en el país y tienen una responsabilidad, y cuando esa responsabilidad no se cumple, tiene que ser sancionada incluso con mayor rigor, porque ese es un estándar superior que tenemos que tener para respetar ese monopolio. Claro, un doble. Yo personalmente doble. no voy a entrar, no me gusta entrar en el caso específico, ni tampoco hacia atrás, ¿no? Porque son un movimiento de futuro. Pero creo La nueva derecha. Pero creo que con esa conversación uno puede plantearse en estos términos, puede discutirse estas cosas, puede opinar sobre esto, manteniendo eso, porque la defensa irrestricta a rajatabla no corresponde. Yo tengo una visión particular del proceso del estallido,
donde creo que hubo hostigamiento, hubo persecución, hubo frases absolutistas del otro lado en que decían que básicamente todos los carabineros salían a matar, a torturar. O a hacer incluso la muchas marcha cosas. feminista contra las carabineras también. Entonces, en esa lógica, yo sí me siento parte de un fenómeno democrático, no antidemocrático, porque creo en la separación de los poderes, creo en que tiene que investigarse todo, creo en la fuerza policial, en el uso correcto, y sanciono esas cosas. Si esto corresponde o no corresponde, si eso es sancionable, si eso es criterioso, bueno, estamos en otro ámbito. Es algo que hay que discutir. Tengo una duda. Esta semana José Antonio Cast dijo que, de quien tú serías su Rasputín, digamos, dijo que iba a si era presidente, iba a indultar al carabinero que involucrado en el caso de la senadora Campillay, ¿no? No específicamente. ¿Qué fue lo que dijo? Lo que él dijo es, yo conozco el caso, tengo una visión distinta, respeto el fallo del derecho. Y si llegara a ser presidente, como corresponde, porque primero tienes que llegar al cargo antes de tomarte las atribuciones, voy a analizar los antecedentes para eventualmente indultar. Ya. Y eso es súper importante, porque hoy día uno puede tener una visión sesgada. Él conversó con el cabo, con el teniente, capitán Maturana. Conoce parte de la historia. Bueno, tiene que conocer toda para tomar esa decisión. Y esa es una diferencia importante. Lo que pasa, ¿sabes por qué te lo pregunto? Porque es muy interesante el planteamiento que haces de que las cosas se tienen que investigar y sancionar. Pero en este caso se parece al indulto se parecería, digamos, al indulto que hizo el presidente Boric de el ex frentista Mateluna, porque hay una cosa juzgada, hay una sentencia firme, digamos. Pero el señor Mateluna es un terrorista. Y en caso de ser condenado, este Y carabinero no sería un era, o sea, delincuente. y había un prontuario. Pero Y todos los delincuentes. no es la porque entidad, no es la entidad del caso, estoy hablando de lo procedimental. Hay un juicio, una condena firme. Pero por ¿Qué es eso lo que pasa en el caso de Maturana, digamos? son casos relativamente similares, porque efectivamente, con todo respeto, si la justicia falla de esa manera, la persona que comete un delito es un delincuente. Pero tu apreciación sobre la historia hacia atrás, porque la gente del indulto del estallido fue una promesa de indultar primero, no de analizar no el estoy caso. metiendo los de indulto, estoy metiendo solo el caso de Mateluna, porque ese es el caso, porque es un caso jodido, porque el presidente lo que hace es un fallo con el que no está de acuerdo, él indulta. Sí, que es una cuestión que fue súper criticada en su momento. Pero Mateluna era terrorista. El caso por el cual él está preso es por otro caso posterior. Sí, claro. ¿Y Maturana? Era carabinero, no era terrorista. Pero es considerado culpable por un proceso judicial independiente. Pero es ese proceso judicial el que se justifica. Pero insisto, hay una, por supuesto, hay un posicionamiento. Cuando Zamora tiene el incidente en Pío IX, nosotros salimos con las imágenes que había en ese minuto a tomar una posición que nadie tomó ese minuto. Fue, pero escándalo nacional, y todos tomaron una posición distinta. Si después se comprobaba judicialmente que eso era así, bueno, quizá uno tenía que correr sobre sus pasos hacia atrás y decir, ¿sabes qué? Yo me equivoqué, hice un juicio previo, hay una cámara que mostraba otra cosa distinta. Bueno, eso no fue así. Y esto es un poco lo mismo. Claro, y por eso la promesa, insisto, esto es súper importante. La promesa no es que voy a indultar. Voy a analizar lo antecedentes y voy a tomar una decisión consciente, porque esa es la que le corresponde al presidente. Ya. Bueno, es que nos fuimos por varios lados, pero yo tengo la convicción... Esa es la idea. Sí, hay que desviar. No, después me toca a mí. Yo tengo la convicción que una persona que está condenada por violación a los derechos humanos es un delincuente, y creo que es un tipo de crimen tan sensible que no debiese ni siquiera ser sometido a evaluación. La misma posición tengo respecto a las personas que están en Punta Peuco, y la misma posición tengo respecto a contextos internacionales como el caso de Venezuela, Cuba, Nicaragua, etc. Ahora, yo creo que en general cuando se habla de respaldo irrestricto, esto tiene que ser a las instituciones y no a las personas en específico. Porque cuando uno logra establecer un respaldo a las instituciones, observa fenómenos como lo que ha pasado con Carabineros durante este último tiempo. En el contexto del estallido, Carabineros tenía una evaluación ciudadana por el piso. Y sin particularmente el apoyo de nuestros políticos, sino más bien por el mero hecho de la sociedad volver a entender cuál es el contexto, cuál es el rol, cuál es la función de Carabineros. Hoy la valorización ciudadana que tiene la institución es sumamente alta. Pero esto no se va a conseguir en la medida en que uno hace defensas corporativas a personas. Esto tiene que ser por instituciones, porque las instituciones son trascendidas por las personas. Ahora, lo que yo no entiendo es por qué hay sectores de la derecha que, teniendo un respaldo a Carabineros, respaldo que yo también comparto, no reprochan
como claramente la conducta de Crespo. Porque mi experiencia personal, yo fui dirigente estudiantil hartas veces en el Instituto Nacional, en la universidad, y es evidente que un contexto de represión de manifestaciones no va a ser con flores. Como es evidente que hay una situación de fuerza, porque es una represión de una manifestación de desorden público. Es evidente, o sea, quien pretenda lo contrario está siendo voluntarista. Pero habiendo vivido esa experiencia, habiendo sido detenido por tomarme el liceo y todas esas cosas, no logro entender. Pero Manuel, Como Alan, pero yo no logro entender cómo, no sé quién será Manuel, cómo se justifica dichos como los que observamos ahí, porque además de todo son intimidantes, como son te dan a entender que esa persona tiene una intencionalidad que no es aceptable. yo creo que hay una visión alternativa. Yo creo que hay gente que sí cree que esto es con flores, que es con guitarra. Los agentes de diálogo están tirándote piedras, están con molotov están quemando un edificio y pretenden que haya un diálogo. Yo creo que eso no es posible. O sea, mira las mismas imágenes. Yo no estoy justificando los dichos. Es lo que pasó concretamente, todos los días. Yo tengo una visión sobre lo de Gustavo Gatica que quizás es muy distinta. No es que merecía, nadie merece quedarse ciego de por vida, en ningún caso. Un joven de ¿cuántos años tenía? 28 años. O sea, sí. Es dramático, es terrible. Yo personalmente, yo he visto ese video. Él está tirando piedras, no está sacando fotos, está tirando piedras. Canal 13 lo publicó, el video donde él está tirando piedras. ¿Justifica eso que le quite el ojo? No. Yo no creo que el carabinero haya apuntado para quitarle los ojos. ¿Ocurrieron esas circunstancias? Sí. Tenemos que investigarla, tenemos que sancionarla. Pero no nos... sí, y esto es una defensa institucional, no es específica, no quiero especificarlo, pero sí a Carabineros. Y sí los políticos hicieron bolsa a Carabineros durante mucho tiempo. Había que refundar Carabineros. ¿Y por qué cambió? Porque también cambiaron su discurso. Si hoy día el presidente lo único que le falta es vestirse a Carabinero para completar la transición total a la voltereta. Y enhorabuena, porque si no lo estaríamos criticando por no actuar con una visión de Estado, y qué bien que lo hace el presidente. Por supuesto, y ojalá lo mantenga cuando deje de ser presidente. Ya, buena conversación. Queda pendiente la joyita de Cristian Valenzuela, que está junto con Alan Álvarez en esta conversación de actualidad y política de hoy aquí en Mesa Central. Sigue también integrándose Quique Mujica en el siguiente bloque. Hacemos todo esto en Tele 13 Radio. Conversamos de política y actualidad esta mañana. Estamos con Alan Álvarez, con Cristian Valenzuela, con Quique Mujica. ¿Cómo estás, Quique? ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Quedó pendiente la joyita de Cristian Valenzuela. Sí, muy brevemente la comentamos y después pasamos al Partido Socialista para no perdernos la oportunidad. Pero yo, una de las cosas que soy experto en intervenciones telefónicas... No, mentira. Yo quiero alabar a la oposición política de este país. A ver. Mira, hace poco menos de 4 años atrás, cuando sale el caso Pandora Papers, en octubre, 3 de octubre del 2021, la oposición de entonces, que incluía al Partido Socialista, pero con mayor vocería por parte del Frente Amplio, decidió acusar al presidente Piñera por un artículo de prensa. Ese fue el discurso de Naranjo, ¿no? Sí. Esto ocurre el 3 de octubre. Ya. Anuncian la acusación el mismo 3 de la tarde, consiguieron todos los antecedentes, que decía un reportaje de prensa. Presenta la acusación el 13 de octubre. Después hacen todo el show de Naranjo, de Giorgio Jackson, el live desde el auto, la pandemia, el filibustero cumpliendo a rajatabla la instrucción sanitaria, por lo tanto no le van a dedicar multas como le están llegando a algunas personas hoy en día. El presidente Boric habla de que le da vergüenza que un presidente de la República estuviera siendo investigado por cohecho, negociación incompatible, tráfico de influencia, una serie de cosas. Votó a favor de la acusación. Todo esto en el marco de la elección presidencial que era en noviembre del 2021. O sea, hablemos de política del espectáculo y decisiones arrojadas respecto a la institucionalidad. Todo eso ocurrió en esa instancia. Y hoy día estamos hablando del caso de Procultura, que lleva 2 años de investigación, donde han habido sendas reportajes de prensa sobre los chats del gobernador de Magallanes con el señor Larraín, la amistad que tiene real, no inventada, entre el señor Larraín y el presidente, la entonces pareja, el presidente, que era funcionaria de Procultura, quedó aclarado, y valga la redundancia, de que las transferencias estas famosas no eran, pero estaba contratada, eso es un hecho concreto. Y por lo tanto, luego de todo esto... Técnicamente eran boletas de honorario. Boletas de honorario, eso. Que esto sabe, el empleo informal. Exactamente. Y a esta altura,
la oposición todavía no presenta ninguna acusación constitucional. Y creo que es lo responsable, es lo serio. Porque valga la redundancia también que el caso de investigación que la Fiscalía abrió contra el presidente Piñera, entonces presidente, fue sobreseído no porque se murió el presidente Piñera, fue sobreseído porque no había delito a fines del año pasado. Entonces, ¿cuál es A mi partir de los Pandora Papers. a partir de los Pandora. ¿Cuál es mi reflexión de esto? Cuando yo escucho a la vocera, hoy día escuchaba en una radio enemiga, ¿no? Adversaria, a la presidenta del Frente Amplio hablar de que estaba escandalizada porque se investigaba al presidente por la causa de seguridad nacional, un tema de la seguridad nacional, que puede tener razón. O sea, el presidente habla con sus pares extranjeros y toma decisiones muy difíciles. Pero para mí la máxima riesgo para la seguridad nacional precisamente es que el presidente pudiese eventualmente, si se dan ciertas circunstancias, estar involucrado o estar conectado con algún tipo de delito. Esa es la máxima riesgo y por lo tanto descanso en que la Fiscalía y los jueces que revisan esto, que toman estas decisiones, que decidieron intervenir el teléfono del principal asesor del presidente de la República, por algo tiene que ser. Y ya sabremos en los próximos días por qué era y qué razones hay detrás de esto. Pero escandalizarse y hacer presión. Yo alabo que el ministro Cordero haya puesto algo de cordura hoy día en algunas declaraciones respecto de esta intentona de persecución. Fiscal que está siendo investigado y se pide su remoción ante la Corte. Entonces, miremos en contexto esto para ver cómo se comporta la oposición, porque dicen, esta es la peor oposición de la historia, obstruccionista. Bueno, aquí en lo concreto todavía no he visto, quizás en los próximos días, una acusación constitucional. No hay que descartarla. No hay que descartarla. Pero esa es mi reflexión, y que estoy seguro que Alan va a compartir 100%. Alan Álvarez, Oye, salvándose todavía del Partido Socialista. No, pero me gusta porque dice, brevemente, brevemente, como si no fuera replicable. Efectivamente, la acusación constitucional de saber al presidente Piñera es algo que el oficialismo y todos los partidos que estuvieron de acuerdo, entre ellos el mío, de hecho Naranjo en ese momento era militante del Partido Socialista, efectivamente algo que se va a acarrear siempre y es un antecedente que cada vez que la derecha pueda nos va a recordar que nosotros acusamos constitucionalmente a un presidente de la República. 2 veces. Bueno, 2 veces. Técnicamente 2 Pero veces. por este motivo solo una. Y que efectivamente no hay un problema en hacer el uso de una herramienta como la acusación constitucional. El problema es hacerlo cuando no hay antecedentes que prueben la acusación que se está haciendo. Al menos con la suficiente magnitud como para acusar a un presidente de la República y buscando que no termine su mandato. O sea, yo creo que eso es un hecho. Pero el actual presidente del Senado se abstuvo en esa votación. En lugar de rechazar Osandón. Sí. Sí. O sea, él no tenía un... Eso se la van a cobrar siempre a Osandón. No tenía... Pues sí, pero es presidente del Senado, yo creo que no se la están cobrando Pero- tanto. Pero no con votos de... Sí. Bueno, Claro. Claro. con algunos. No recordemos Claro. todo eso. Entonces, como... Ojo que aquí hay antecedentes para varios lados y creo que no hay que dejarlo pasar. Ahora, igual en esta legislatura, Renovación Nacional muy eufóricamente anunció una acusación constitucional al presidente de la República y lo hizo por motivos del poco control del orden público. Pero fue una chambonada porque acto seguido el presidente de Renovación Nacional fue Claro. y desmintió y les quitó el piso. Duró como 3 horas la acusación. Entonces ganas no han faltado, como para ponerlo ahí. Duró, Ahora, duró menos que las primarias de Chile Vamos. Claro, lo mismo. Ese fue el... Eso sí, fue, sí, es fuego leve. amigo. menos que la cantidad. Fuego amigo. Uy, No. no, yo suelo decir que igual en el caso de la indagatoria o lo que se critica es que se haya solicitado escuchas telefónicas al presidente de la República. Yo creo que hay que poner la pelota al piso, hay que tener un sentido común y creo que es muy difícil que alguien me vaya a convencer, más allá que pueda haber una argumentación legal, o sea, es muy difícil que alguien me vaya a convencer que tener escuchas del teléfono del presidente de la República en una democracia sea algo que no erosione la democracia. Y creo, y aquí voy a colgarme de todo lo que ha dicho la oposición durante este periodo, son tan críticos con el presidente, le acusan de tanta incompetencia, que suponer que una escucha se justifique
porque tiene una capacidad tan sofisticada de establecer un mecanismo de defraudación al fisco y que por lo tanto pueda que el presidente esté incurriendo en un delito, a mí me parece que al menos contradice la visión que proyectan del propio presidente. Entonces, a mí no me parece esto de estar como intentando remover fiscales ni nada, creo que no corresponde y estas colisiones entre poderes del Estado creo que están mal. Pero no me parece que no está mal ser oposición, no está mal ser crítico del presidente y entender que efectivamente escuchas telefónicas al presidente de la República es algo que al menos nos pone en perspectiva con respecto al cuidado de la democracia. Lo que sí, de Crispi yo no me voy a hacer cargo, creo que ya esa es una cuestión que yo mismo fui muy crítico de Crispi muchas veces en esta misma mesa, pero sí me llama la atención que si las escuchas eran por el caso de Procultura, haya pasado el tiempo que ha pasado y aún así hayan permanecido las escuchas. Y más me llama la atención que respecto a la fallida venta de la casa de Guardia Vieja, nos enteremos de esto y que hagamos un tema de esto, cuando en verdad no debiese ser público hasta que la justicia no determine que fuere público, y si lo hemos sabido por la prensa. ¿Cristian? Concuerdo con Alan en un 85%. Pero yo creo que de los antecedentes, personalmente yo he visto harto el caso. De hecho, hay diputados republicanos querellantes que ocupan las vías institucionales para proceder en ciertas cosas. Yo creo que hay un margen, y tomo las mismas palabras del presidente. Investíguenme. Se lo dijo el director de la PDI en Iquique, creo, en una conferencia, Sí. en una presentación que hay. Cuando salió lo de Irina Caramanos en Procultura. Porque si efectivamente él cree que no ha hecho nada, aquí los vínculos están. ¿Ah? Y es malo para el país también que el señor Larraín, al menos en los chats que se han filtrado, discutamos de las filtraciones, yo en eso estoy de acuerdo contigo, pero ya están ahí, nadie lo ha desmentido, en que él le dice al gobernador, oiga, me junté con la ministra porque hablé con el presidente, está muy entusiasmado con esto. Si eso es delito o no es delito, hay que investigarlo y hay que determinarlo. Pero ahí hay una referencia sobre unos supuestos influencias en el fondo, uso de y los datos concretos. Y en esta radio hemos visto en detalle cómo creció el patrimonio contractual de Democracia Viva también, pero de Procultura en un 100, 1000% en menos de un año. Entonces, ahí hay algo que no está bien. Y si el presidente saliera a decir, ¿sabe qué? Yo conocí a este señor, trabajó conmigo, me ayudó. No más conferencia de prensa del presidente, por favor. No, pero 55 minutos de esto podría ser muy revelador. Con Creo yo, chichuranes, por con cuidar, chichuranes. por cuidar la institución presidencial. ¿Ah? Dejen tranquilo a Checho, por favor. Es eso. Pero vamos a lo nuestro, vamos a lo que Vamos a grina, lo nuestro. la que la gente está esperando en el Quique chat. Mujica. Oye, me llega una carta Chuta, no, de la Junta Nacional de la Democracia Cristiana ¿Ya? diciendo que Alberto Undurraga tiene que ir a la primaria con el oficialismo y si no se tiene que bajar de la Junta Nacional. Le dan hoy día hasta las 23:59 para su candidatura. Junta Nacional que él preside. Sí. Le mandan la carta. Así que si no se quiebra la ADC, si Undurraga no va a la primaria, pero ¿qué más se va a quebrar la de sella? ¿No? bueno, no sé, entre la D y la No, C. yo creo que Undurraga no va a la primaria de ninguna manera. Entonces no. Eso ya no pasó, digamos. Perdón, y dice la carta que si no va él, hay que apoyar a Carolina Toa. Eso tampoco va a Porque pasar. había un debate en el mandato que tenía la DC, creo que el mismo Undurraga se hace cargo la semana pasada, que decía, usted puede ir como candidato a primarias, y creo que era así, es que la hacía con el Del socialismo democrático, sí. pero usted no está habilitado para ir a primera Primera vuelta. vuelta. Es una decisión que no hemos tomado. Y aquí parece que la están Estuvo tomando. como en el Tribunal Claro. Supremo de la ADC y tuvieron que como que esclarecer, rectificar. Sí, El ultimátum de la DC a la DC es el titular. Ahora, Undurraga el domingo dijo que no iba a primera vuelta, que esa no era la estrategia, que la estrategia era decantar después de la primaria qué pasaba con el socialismo democrático. O sea, cómo le iba Carolina Toa en la primaria, en el fondo. Claro. ¿Qué país? Si gana Jara, Winter. Decantar hacia dónde decanta el socialismo democrático. Sí, pues si gana Jara no pueden estar juntos. Salvo que No, renuncie pero, al Partido Comunista. pero el socialismo democrático va a decantarse que gana Jara en apoyar a Jara. No creo que apoye a... Institucionalmente. Claro. Pero ¿por qué se ponen en supuesto si va a ganar Carolina toda esta primaria? Porque tiene el apoyo del Partido Socialista de Chile. Oye, y se mete solo en el... y estaba muy pesado el ambiente ayer. Durante el día estuvo difícil.
Creo que... ¿Por qué Camilo Escalona le dijo acá a Iván que no estaba zanjada la renuncia de Bodanovich? Ah, pero yo dije lo mismo en CNN ayer también, a la misma hora. Sí, ¿Cómo? pues. En un programa amigo. Vaya CNN. No. Sí, sí. ¿Tú dijiste que no estaba zanjada? O sea, yo lo que comenté que hay una cuestión procedimental. Y es Ya. que primero se tenía que aceptar la renuncia, la declinación de la candidatura de la presidenta del partido, para posteriormente tomar un curso de acción que es, porque ya está decidido que íbamos a participar de la primaria, ya está decidido que somos parte de la alianza de gobierno. Lo que no estaba decidido, en el caso de que se aceptaba la declinación, a quien se iba a apoyar. Entonces, había un paso ex ante que había que habilitar. Ya, pero que era Escalona este. aquí habló de política, no habló de procedimiento. Sí, ¿Mm? y dejó totalmente abierta la Claro, porque aquí no dijo es que estamos esperando reunirnos, dijo que el partido estaba dividido entre pedirle que O sea, perdón, reconsiderara yo a Bodanovich. yo estuve en el comité central que proclamó a Paulina Bodanovich. Tengo varios amigos que son centrales que apoyamos con nuestro núcleo, nuestro proceso de elección Patria Socialista. Está buena esa ser central. Sí, Sí, me gustó. Son comité central, miembros del comité central. Elia Figueroa, por ejemplo. Sí. Central. Pero no eres tú no eres central No, en el partido, yo no pero soy acá partido. eres central, en Acá- mesa central. Sí, sí. Y estoy centrado. Excelente juego de palabras. Sí, bueno. Qué dominio sin Meruane Uf. viene, está reclamando Irane, autoridad. Irane. Deja a Checho tranquilo. Ya. Uy, pero me comentaban los comités centrales que apoyamos el tono de la discusión y efectivamente había un ánimo no menor. Te diría que al menos unas 20 personas expresaron su voluntad que Paulina retomara su candidatura. Ayer, El lunes. el lunes, sí. Y ayer salió humo blanco porque el Partido Socialista tiene esa virtud de hacernos sufrir, hacernos esperar, pero tomar buenas decisiones. Ya, pero la pregunta es si esos 20 que querían que Paulina Bodanovich reconsiderara su renuncia, que era bien su generis, esos 20, para decirlo en buen chino, le estaban sobando el lomo a la presidenta del partido, ¿o de verdad creían que Bodanovich tenía Mira, que yo- ser la ese era candidata? el camino. Yo creo que aquí la historia se ha visto como muy de frames, de pedacitos al final, pero el paño completo es el siguiente. El Partido Socialista ha tenido un rol importante en este gobierno. El Partido Socialista ha formado parte lealmente de la legislatura y el Partido Socialista se ha comprometido en muy buena parte con la unidad del sector. Tanto en empujar este proceso en que tenemos dos coaliciones que hay que hacerlas converger en una. Y que ojalá la democracia cristiana termine decantando en lo que decidan, pero que termine dentro de esto. Ya sea con Undurraga o apoyando a mi candidata, Carolina Toa. Está motivado, Alan. Por supuesto, hay que mostrar actitud. Pero en todo ese proceso hemos tenido situaciones complejas y que han afectado al partido. Lo de Monsalve efectivamente fue un asunto que es un balde de agua fría dentro del partido. La situación de la casa de Salvador Allende también ha sido terrible y ha sido una tras otra y ha habido muy poco tiempo como para que esta reflexión se decante y se pueda establecer una realidad. El mismo proceso del apruebo, el rechazo, también es una cuestión que al partido le pegó muy fuerte. Entonces, creo que en todo eso hubo un momento en que, a propósito de un contexto de elecciones internas, se avivó una voluntad militante como de decir nosotros podemos y vamos, y a la luz de los hechos no era el procedimiento correcto para el final. Pero yo sí creo, habiendo tenido la información, o sea, habiendo participado, habiendo estado al tanto de las discusiones internas, que no había ninguna posibilidad, ninguna, de proclamar a Carolina Toá como la candidata del Partido Socialista por unanimidad, como se hizo ayer, si es que antes no se hubiese proclamado a Paulina Bodanovich por mira. unanimidad. Ya. Era la condición habilitante para que esto pasara. O sea, fue el porque sacrificio. yo creo que al final del día la presidenta recibió el mandato del partido y el mismo partido que le dio ese mandato posteriormente dice, mira, presidenta, dado que tú has decidido que lo intentamos y declinas por la unidad del sector, el partido te acompaña. Y creo que esa es la historia completa. Más allá de trascendido o no hubiésemos llegado a lo que llegamos ahora, que es la unidad y la convergencia política del socialismo democrático, que espero avance en el futuro a un partido único, si es que no hubiésemos logrado, primero, que nuestra presidenta concitara el apoyo y la unanimidad del Comité Central en favor de su candidatura. Cristian Valenzuela. No, me parece perfecto. Yo lamentablemente voy muy rápido al CERVEL. Tenemos que inscribir unas primarias, pero... Acaba de darle un infarto a Chile, vamos. tranquilo. Chaguán acaba de levantar la candidatura de Chaguán nuevamente. No, está bien. Yo le deseo éxito a Alan dentro de la primaria, que sea productiva. Si al final uno espera que se discutan los temas importantes para el país y nos veremos en noviembre. O sea,
No, nos veremos, Nos en, vemos o en en diciembre. noviembre. Si se ven con ellos. o en Si diciembre. se ven con ellos. También. Sí, pues. Pues Pero el en Jara o una de esas Inter. no sé, te veis con Jara. te veis Claro. con Inter. O sea, yo personalmente creo Con que Francesca Muñoz. yo creo que la segunda vuelta va a ser toda cast. Como yo eso creo. ¿Sí? Sí, yo eso creo. No, ¿Pero no, porque está Cristian acá? no porque creo que Evelyn Matei ha demostrado tener dificultades en su performance de candidata. ¿Me? Creo que Cast demuestra consistencia. Estoy completamente en desacuerdo con Cast. Pero igual. Pero si no hay una posibilidad de un grupo de socialistas por CAS. porque no, pero por Lo planteo no, como por una, ningún como una motivo. inspiración. Una Pero idea, por una si idea. acaso, en la eventualidad que se dé ese escenario que dice Valdivieso de Cast contra Matei, igual ya tenemos reservada la cuenta de Socialistas por Matei para esa potencial segunda vuelta que espero no va a pasar porque la próxima presidenta de Chile va a ser Carolina Toa. Ya, recomendaciones para el programa de hoy, Cristian Valenzuela. Voy a sacar mi lado dulce y amable. A ver. Este sábado 3 de mayo, Capibara Fest en el Windsor. No, qué Traje, lindo. Oh, traje dijiste un para que la gente capibara lo de vea ahí peluche. en la cama. ¿Es de tuyo peluche. o de José Antonio? Es de, ¿O de Kaiser? es de mi hija Ah. Julieta, que le mando salud. Colaborando con el programa. Oye, es capibara, exactamente. pero que mi hija lo escuche esto. ¿Cuándo, Oye, hay enriquecimiento ambiental, no tengo idea qué es eso. Música en vivo, pinta carita, 3 funciones de Win Marino, charla educativa sobre esta fascinante especie. Quique, Y lo que tenés más que ir. me llama la atención, a lo que yo voy jodido. efectivamente, es el estreno del musical Capiberto, una capibara con talento. No. Ahí está todo. Oye, pura poesía. yo voy a- Me ganó de Valenzuela. yo soy de la zona, entonces soy nacido... Estos son los carpinchos argentinos. Visitante, Mm. exactamente. Entonces yo voy a ir hasta la hora del almuerzo. La gente le invito a que vaya después del almuerzo para que nos permita disfrutar. Este capibara ser fea más. Exactamente. Miren qué lindo. Ahí está. Me recuerda cuando ¿Es Fiu hombre o estaba mujer? acá. No. Hice todo el lobby para llevarme un Fiu que había acá y no pude ir. ¿El capibara es femenino o masculino? Depende de cómo se debe haber autoperciba, de pues. ambos. Es una pregunta compleja. ¿Cómo se autopercibe? Debe haber de ambos porque si no, no se reproducirían. Ah, pero se dice macho hembra, pues. Sí, por eso me refería. Este sábado, durante todo el día, es una ocasión especial para celebrar el otoño, así que... Para los y les capibaras. Windsor, No, pero gran- estaba pensando gran en experiencia. capibaro. Capibara. Oye, pero qué Capibare. rato. Capibare. Ya. ¿Hay Quique que, Mojica hay es que de ahí. pagar? Sí, pues, Quique. nada es gratis en la vida. Ya. No hay almuerzos gratis. Excepto Yo tengo hacer el mochila ridículo. capibara. Recomendación a la Álvarez. Ya, yo tengo una recomendación que a propósito de algo que ha estado pasado desapercibido, pero es una columna del Guardian, que básicamente es la editorial de hace como 6 días, respecto al fallo de la Corte Suprema de Reino Unido en materia de la igualdad de género. Ya. Básicamente lo que el Reino Unido señala, o la Corte Suprema, es que existen solamente 2 géneros y eso están determinados biológicamente. Yo creo que hay una discusión muy interesante, creo que es algo que debiésemos echarle un vistazo. Si es que llegase a pasar algo así en Chile, sería también muy interesante de poder ver o discutir, pero creo que la conclusión a la que señala, a la que llega la columna, al menos en materia que dejar a las personas trans en un espacio no definido, básicamente es un estado de desprotección que llega a ser injusto y cruel. Así que ahí les dejo la columna, se llama la visión del Guardian respecto al fallo de igualdad de Reino Unido, que es un fallo legal, pero socialmente tiene un efecto. Alan Álvarez, Cristian Valenzuela, Quique Mojica, conversando de política y actualidad hoy aquí en Mesa Central. Que tengan un estupendo miércoles y mañana un gran día del trabajo o del trabajador. Donde no vamos a trabajar. En tu caso, Vamos lamentablemente. a ir a la playa. Es irrenunciable. Ya, que les vaya bien. Buenos días. Lo explotan.